Hay que tener un poco de paciencia, esperar y utilizar el golpe necesario para cada uno de los enemigos. Ahí encontramos otra cura. Acá tenemos un indio que podemos derrotar fácilmente. Vamos a ir descendiendo ahora. Acá el simple hecho es evitar a esas plantas que disparan porque hacen bastante daño y te agarran sorpresivamente. Esto se activa solo esas cápsulas, entonces no generan tanto daño. Acá vamos a esperar a ver si ahí está el ladrillo. Que hoy también por pasar por esa tipo lava, ácido, me sacó bastante vida también. Lo dañó bastante a Wolverine. Ahí estoy chequeando arriba, ahí justo me disparan, estaba esa planta ahí media escondida. Ahora ahí viene el indio. Yo le digo indio, bueno, valió un poco la pena. Estamos un poco más a tope. Vamos a ir visualizando abajo a ver qué hay. Ahí hay otro de estos insectos molestos. Ahí le logramos atinar el primer garrazo. Esto está bloqueado. Ahí tenemos la parte de la lava. Y logramos pasar. Y seguimos con Wolverine. Vamos a hacerlo a tope. Acá se está escuchando. Esta es la pantalla. Esta pantalla es muy buena, pero muy complicada. Tenemos que hacer una especie de speedrun porque se viene el agua, ¿no? Es como un agua verde o como agua contaminada. Tenemos que tratar de vencer a todos los enemigos, agarrar la cura, pero si realmente podemos vencerlo, lo vencemos, o si no pasamos, ¿no? De ellos. Ahí vamos a romper esta estructura. Y acá tenemos uno de estos, esta cura que brilla, que nos curó todo a tope. Cuando salto, si me golpean, es como que Wolverine pierde la estabilidad, ¿no? Del salto. Vamos a ver si encontramos cura. Por el momento se terminó la cura para nosotros. Ahí seguimos avanzando. Ahora está un poquito más tranquilo por este sitio. Estamos avanzando bien, no estamos recibiendo daño. Ahora viene este aborigen, lo matamos. Acá hay otros robots. Estos robots son los más, dentro de todo, los más fáciles, se puede decir. Reciben 2 golpes y ya lo eliminamos. Esperamos, tenemos 3 puntos. Estamos no tan bien como quisiéramos. Vamos a esperar. Ahí subimos. Vamos a romper esto. Ahí vienen dos aborígenes más. Y bueno, Navidad, chicos, llegamos. Vamos a festejar un poco. Hay una nave extraña. Ya me recibí 3 golpes ya de esta nave. Ahora viene como un extraterrestre. Se va transformando en varios personajes. Nosotros, en vez de estar pegándole, voy a agarrar la cura porque se ve que está bastante duro. Vamos a darle con Wolverine. Ahí ese golpe es como que no me atina, no me hace daño, porque ahí cuando Wolverine, bueno, ahí cuando nos trepamos tampoco. Eso está bueno. Ahí le seguimos pegando bastante bien. Nos queda un punto y logramos pasarlo. La verdad que tuvimos mucha suerte, estuvimos a un golpe de perder la vida, pero bueno, es merecido por el intento que hicimos, cómo lo jugamos épicamente como campeones. Ahí vamos subiendo por estas plataformas, vamos a visualizar mejor. De acá era donde nos habíamos caído. Ahora sí, llegamos al lugar en donde había probado si había algo y era un vacío. Ahí está la nave, esta nave que vuela muy rápido, pero con Cíclope es como que tenemos más chances. Ahí están esos tipos mini cañones que te van disparando, que son tipo. Acá hay un interruptor que ahora tenemos como un nuevo acceso desbloqueado. Vamos a ir con cautela, vamos a ir disparando, no podemos atravesar las estructuras igual. Ahí había otra nave y este es como la pasarela que activamos. Ahí baja este personaje y siempre le da tiempo de disparar. Ahora estamos con la vida a tope, estamos a full. Entonces ese para otro personaje. Ahí hay uno que nos está disparando.
y nos atina un golpe. Pero bueno, logramos sacarlo del camino. Ahí está una de estas naves que a medida que va pasando el juego como que se van volviendo más veloces, ¿no? Se nota que están más veloces. Ahora como que desapareció por un momento. Ahí pasó de nuevo, pero muy fugazmente. Ahí logramos sacarla del camino. Vamos a investigar bien. Esa cura no la puedo agarrar. Vamos a ir por esta plataforma. Acá tenemos un par de estos robots que con dos disparos potentes de Cíclope lo podemos eliminar. Ahí la nave la veo, pero ya era tarde cuando le disparo. Me sacó vida, pero ahí había cura. Entonces estamos bien. Ahí disparamos para abajo con la potencia, pero esas naves nos están complicando un poco. Ahí activamos otra plataforma. Vamos a pasar por acá. Vamos a intentar que no nos pinche, ¿no? Estas plataformas, estas bases que están ahí, que no tienen movimiento, pero el hecho de que estén ya es como que te pone un poco más activo, ¿no? Hasta ahora vamos bien. Ahora sí agarro la cura, que hoy la había obviado porque estaba a tope con Cíclope. Y ahora esperamos, vamos a esperar tranquilamente. Ahí hay más cura, pero estoy bien, estoy tranquilo. Vamos a hacer el bailecito. Y ahora continuamos con el gran Cíclope. Esperemos esta vez no caernos, vamos a asegurar. Ahí activamos otra plataforma, esta viene más rápida, vamos a calcular bien el salto. Y acá hay que acomodarnos bien, porque a medida que vamos avanzando se va complicando más. Acá hay una plataforma que está quieta, se nos terminó el camino. Con paciencia todo se puede, de las caídas se aprende. Acá tenemos una cura de estas que brillan también, se ve que se viene algo complicado. Y acá hay un jefe que nos está disparando y no nos está atinando porque se ve que estamos en el momento en un lugar clave, pero ahí nos pegó cuando se transformó como que hace esa transportación. Ahí nos pega, es casi imposible de eludirlo. Vamos a seguir disparándole. Ahí no nos pega si nos quedamos quietos y le seguimos dando ahí como si no hubiese un mañana. Ahí nos sigue atacando. Ahora sí vamos a tratar de esquivarlo porque tenemos solo 3 puntitos. Estamos haciendo los disparos más potentes. Está bastante complicado el líder. Hace la teletransportación. Y ahí nos queda 2 puntitos. Estamos otra vez en la misma de hoy. Estamos al límite y logramos vencerlo. Tipo, no sé si estamos cayendo en picada, pero en esta parte están estas naves que son muy molestas, pero con Wolverine haciendo el garrazo, el potente, lo podemos llegar a vencer. Ahí nos dan un poco de cura. Están mucho más rápidas que en el principio, cuando jugamos la primera pantalla con Cíclope, pero yo creo que esta pantalla está hecha para Wolverine porque hay que ser muy rápido para pegarles. Igual más o menos ya es como que tienen un patrón y gracias que nos dan cura, porque de otro modo ya hubiésemos perdido. Ahí hay que ir saltando y ahora cuando ya lo vamos visualizando, estas naves que son como de colores raros, es como que son las que más nos están lastimando. Se ve que es bastante largo el trayecto me puedo llegar a pensar que son infinitas, ¿no? Las naves, y acá aparece un jefe, una especie de murciélago que tira como unas agujas y vamos a movernos, vamos a tratar de atinarle algún golpe. Estaría buenísimo que nos dé cura también, a ver si lo podemos vencer. Wolverine le está dando duro y parejo, pero tenemos muy poca cura. Ahí se está regenerando, ahí apareció un poco de cura, creo, ahí arriba, ahí nos curamos. Se ve que ahí va por arriba. Siempre con estos jefes estamos como muy al límite, nos había quedado otra rayita y a veces anticipadamente. Ahora podemos visualizar esta máquina y ahí hay una especie de insecto que es la primera vez que nos viene. Hay
está este enemigo que es bastante duro. Estos robots no son tan fuertes, pero son molestos por la clase de disparo que tiene. Vamos a ser muy cautelosos. Están viniendo una especie de insectos, varios, ¿no? Esa era como un tipo araña. Acá estoy visualizando también como, no sé, como una especie de insecto mutante. Entonces tenemos que ir viendo los enemigos y tenemos que ser muy cautelosos con eso. Vamos avanzando y vamos a ver que no nos aparezcan esa especie de moscas, no sé qué son, que son pequeñas, pero que vuelan rápido, que disparan muy rápido. Uno da un paso de más y ya te están disparando. Bueno, acá hay otro de estos bichos que ahora veo que te disparan, tenemos que tener mucho cuidado. Ahí está esa clase de mosquitas también. Acá hay otro nido. Y ahí viene una mosquita por la espalda, no sé dónde estaba parada y me sacó la vida, me sacó el... Y bueno, acá aprovechamos y vamos a liquidar a estos dos. Hay una cura, que no es una grande, entonces nos llena a tope. Y acá hay otra de estas cucarachas gigantes. Saltamonte, no es un saltamonte porque tendría que saltar, valga la redundancia, pero es como un tipo cucaracha, no sé qué es, un insecto medio raro ahí, medio épico. A este le damos un super rayo, pero este robot nos dio un disparo épico y estas mosquitas yo sabía que no iban a causar problemas. Vamos a ver a esto cómo vamos a darle, ahí le damos un espadazo y que se deje de hinchar. Acá no llegamos con el espadazo, vamos a probar con un salto, porque ahora me doy cuenta, no sé si todas disparan o algunas, pero al principio se me hizo como que no disparaban. Hay una planta y acá tenemos el ADN, ¿no? La cura. Acá hay una de estas, bueno, dos mosquitas. Y acá está el grandote, la cucaracha gigante, que es una mezcla de escorpión también parece, porque tiene como un aguijón ahí que dispara. Y le damos dos con esta arma mística y ya está, desaparece. ¿Qué sucede? Estamos nuevamente en la zona y ahora viene un monstruo que es una mezcla de, no sé, tipo cucaracha robótica también con una cola tipo aguijón puntiagudo, que tenemos que evitarlo y se ve que el punto débil es la cabeza. Cada vez que abre la boca es porque nos va a disparar, así que más o menos ese es el patrón que va llevando. Acá se ve que cada vez que él frena es como que salen esas hojas que explotan, ¿no?, en el techo, y cada vez que como que se caen es cuando nos dispara. A veces no tenemos oportunidad de pegarle porque hacer un bicho tan grande es como que te incomoda. Esas patas de ese monstruo no nos hace daño. Y ahí está el doble de bestia, que le tengo miedo porque si es como el bestia que utilizamos nosotros se va a volver bastante complicado. Estamos con la vida a tope, por suerte. Vamos a ver si esta vez con bestia podemos hacer bien las cosas y no nos dañan como le pasó a Wolverine. Bestia tiene este golpe que arremete contra el suelo, y la vibración, cuando tiene todos los puntitos, tira ese rayo a distancia que es muy efectivo contra estos enemigos, que es lo que Wolverine no pudo hacer. Entonces ahora sí lo pudimos vencer a este. Tenemos que tener cuidado con las moscas y las cucarachitas estas que también le podemos pegar al piso. Pero bueno, también nos podemos acercar porque hay algunas que disparan y otras no. Entonces estamos bien hasta ahora.